En este día 36, llegando a la recta final de nuestro viaje, 40 días, llevando fe y esperanza, portadores del Evangelio, quisiera dejar con ustedes 5 cuestiones finales, 5 afirmaciones finales que el Señor hizo a la luz de Mateo 24, quien registró palabras del Señor Jesús respecto a los últimos acontecimientos. Y quisiera mirar en cada uno de estos últimos días, mirar brevemente con el desafío de que se amplíe vuestro deseo de conocer esta gran verdad que afecta nuestro trabajo de evangelizar y el mandamiento que hemos recibido de nuestro Señor. En el versículo 14 de Mateo 24, Jesucristo, hablando con sus discípulos respecto a los acontecimientos del futuro, llegando a la final de los tiempos, dice en el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las características que tiene estos últimos tiempos es multiplicación de la maldad, de guerras, de falsos profetas y Cristo, que miraremos en el resto de estos días, es esta mirada. Es entender que el evangelismo y el final de su tarea está en relación con el cumplimiento de los tiempos. Es decir, que para que todo esto concluya y llegue a su fin, el evangelio será predicado en todo lugar. Hay una relación entre evangelizar toda la tierra y el final de la misma. Ya lo habíamos visto anteriormente en uno de los días donde el Señor Jesucristo comparaba este evangelio como una mujer que ponía un poco de levadura en 3 medidas de harina, y entonces hasta que toda la masa fuera leudada iba de pronto esta masa fermentándose. El Señor Jesucristo afirma que nuestro trabajo de evangelizar está en relación al final de los tiempos, es decir, una vez que se haya acabado con el trabajo y llegar el evangelio a todo el mundo, estaremos listos para tener la certeza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el final de los tiempos. Es importante considerar este consejo, esta mirada en Mateo 24, porque los discípulos estaban interesados en conocer el final de los tiempos, como seguramente los discípulos de ahora. ¿Cuántas veces nos ha provocado comezón o curiosidad el saber qué características tendrían el final de los tiempos? Y una de sus características en este día 36 es mirar lo que dice Mateo 24:14. El final de los tiempos está en relación con la predicación del evangelio a todo lugar. Este trabajo demanda de todo el pueblo de Dios, demanda del compromiso de aquellos obedientes que llegan con la palabra a todo lugar. Y me pregunto, ¿cómo es que los discípulos podrían entender una magnitud de esta afirmación? Mirando su propio tiempo, ¿cómo podrían alcanzar todo el mundo con el evangelio? Yo creo que las palabras que el Señor le está dejando a sus discípulos, le está dejando a sus discípulos de ese tiempo y de todos los tiempos hasta el fin, entendiendo y comprendiendo y asumiendo nuestra responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad de llegar el evangelio y llegar con él a todos lugares donde podamos compartirlo, esforzándonos, colaborando y sosteniendo, porque esta afirmación es un nuevo baluarte que debemos tener en claro para la manifestación del final de los tiempos. Cuando todo se acaba, ya no hay esperanza. Y hasta que se acabe esa esperanza, hasta que se agote la paciencia, este evangelio tiene que ser predicado en todo lugar. El apóstol Pedro afirma
que el Señor no retarda su promesa de volver, sino que es paciente para que todos se arrepientan, porque no quiere que ninguno perezca. Pero esa paciencia no es eterna. Él no se la va pasando esperando toda la eternidad el arrepentimiento de la humanidad, pero sí le ha dado serias advertencias a su pueblo y por medio de su pueblo a toda la humanidad, para que entienda que esta paciencia de Dios no es para siempre. Que un día se acabará todo y perece, como dice Proverbios en esa comparación, perece el hombre y con él su esperanza. Una vez que acaba la vida, se acaban las oportunidades, se acabó la esperanza y se acabó la paciencia. Hasta entonces, asumamos nuestra responsabilidad de llevar el evangelio, de que este evangelio tiene que ser predicado, anunciado, tiene que estar respaldado y tiene que ser sostenido. Ya lo habíamos dicho antes, sostenido voluntariamente por los aportes agradecidos. Gente agradecida que quiere que este evangelio lleve esperanza a todo lugar. Un evangelio que se extiende tiene que estar respaldado con las oraciones. El apóstol Pablo decía, orad por mí para que al abrir la boca me sea dada palabra. En otro momento, orad para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. En la palabra, un evangelio, un evangelismo que tiene que ser respaldado y que tiene que ser sostenido cuando este es anunciado. Hago esta afirmación en este día 36 con el firme propósito y deseo que entendamos que este evangelio anunciado, sostenido y respaldado cuente en alguno de esos lugares con nosotros. Ubiquemos nuestro lugar anunciando, respaldando o sosteniendo. Son nuestras oraciones las que respaldan el trabajo de evangelismo para que las puertas se abran, para que la palabra corra y sea glorificada, para que alcance mucho, tocando corazones y golpeando conciencias. Es un evangelismo que se despliega a todas las ciudades y aldeas como en el tiempo de Jesús y tiene que ser sostenido como las mujeres agradecidas en quien habían obrado sanidades lo sostenían, pero también tiene que ser anunciado. La palabra que se anuncia, la palabra que se comparte, es una palabra que lleva esperanza. Qué lindo es llevar esperanza a las personas que reflexionen y se dan cuenta que tienen esperanza, que todavía la paciencia de Dios es para salvación, pero no es una paciencia eterna. Asumamos entonces nuestra responsabilidad en el conocimiento que nuestro trabajo de llegar con el evangelio a todo lugar está en relación con el final de todos los tiempos. En estos tiempos donde el amor se enfría porque se multiplica la maldad, en los últimos tiempos donde hay guerras y rumores de guerra, en los últimos tiempos donde muchos falsos cristos y falsos profetas engañan a la gente y donde su corazón se endurece aún más, es un evangelio que sigue siendo anunciado, sigue golpeando corazones duros de piedra y haciéndolos otra vez sensibles a la palabra. Un evangelio que es respaldado por un pueblo que dobla rodillas y clama con oraciones. Un pueblo que está comprometido con todos aquellos que anuncian las buenas nuevas. Un evangelio que se extiende a todo lugar, a todo país, que se envían a las misiones y que tiene el respaldo y el sostén de aquellos que están agradecidos e interesados que este evangelio llegue a todo lugar, como estas mujeres y muchas otras que colaboraron. En este día 36, ya lo sabéis, el evangelio será anunciado a todo lugar y entonces vendrá el fin. Toma tu lugar, anunciando, respaldando y sosteniendo. Que el Señor nos encuentre sirviendo. Bienaventurado aquel cuyo Señor le encuentre haciendo así. Os digo que les pondrá sobre todas sus cosas. Asumamos nuestra responsabilidad de anunciar el evangelio, de sostenerlo y de respaldarlo con oración. Que Dios le bendiga en este día 36.